Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Bien, continuamos acá en Noticias Globovisión Salud conversando con el doctor Alejandro Pasos, ginecobstetra, con respecto a los fibromas, Alejandro, y dejábamos una pregunta al aire, era precisamente cuáles son esas pacientes que son candidatas o no a una cirugía o a qué tipo de tratamiento para atender esos fibromas. Yo me formé en una escuela donde nuestro principio era la cirugía mínimamente invasiva y yo creo todos los días que la mejor cirugía es la que se evita. De tal manera que una de las cosas que nosotros tenemos siempre que considerar es darle el beneficio al paciente del tratamiento médico. ¿Quiénes realmente hay que operar? ¿Quiénes realmente no gozan del beneficio del tratamiento médico? Bueno, pacientes que quizás el mioma esté ubicado dentro de la cavidad endometrial y que desee quedar embarazada. Son, lamentablemente, esa lesión tienes que quitarla para lograr un embarazo efectivo. Pacientes donde la pérdida de sangre es tan importante que disminuye los niveles de hemoglobina y de hematocrito, es decir, que el paciente se hace anémico. Ese paciente que se siente fatiga, sensación de cansancio, ahogo, que está taquicárdico todo el tiempo, que siente esas palpitaciones, probablemente esté anémico y tengas que operarlo, porque de lo contrario la lesión va a seguir creciendo y más va a ser la pérdida de sangre y evidentemente eso es incompatible con la vida. Pacientes que tenga otros síntomas producto de los miomas, como el que decía en el segmento pasado, pacientes que tienen trastornos del hábito intestinal, de la micción, que tengan problemas durante su actividad sexual o que la lesión sea tan grande que comprometa otras estructuras en la cavidad abdominopélvica. Entonces son pacientes que realmente tienen indicación para ser operados. No todo mioma que vemos en nuestras consultas requiere de cirugía. Pacientes que son jóvenes, desafortunadamente hay, por ejemplo, el caso de la típica paciente 25 o 30 años que tiene mioma, está sangrando mucho, tú sabes que realmente la vida en etapa reproductiva es alta, va a estar muy expuesta todavía a hormonas y esa paciente tienes que operarla porque realmente es difícil controlar el tema. Y si vas a decidir cómo operarla, la menos invasiva sería la ideal. Es decir, ese paciente que tú atajes tempranamente, que se beneficie de una cirugía mínimamente invasiva, goza de mayores beneficios. Para no comprometer la fertilidad de la paciente, Por porque ejemplo, es una enfermedad que por lo general, como lo vimos al inicio del programa, se presenta mayormente en edad reproductiva. Sí, exactamente. Es como si tú, por ejemplo, en fertilidad con los miomas hay dos cosas. Uno, la capacidad que tiene el embrión de fijarse dentro de la cavidad endometrial. O sea, no tiene un espacio, está comprometido porque hay algo que está allí, que ocupa ese espacio y no permite el crecimiento normal del bebé. Por el otro lado, hay miomas que están en la pared del útero, que son tan grandes que el útero no está en la capacidad de estirarse como normalmente lo hace y genera una condición que se llama parto prematuro. Entonces, también es un problema. Evidentemente, si la lesión está allí y compromete estos dos estados del embarazo, tienes que quitarlo. Ahora, ¿cuáles son esas precauciones que hay que tener? ¿Hay una forma de evitar que aparezcan los fibromas? Sí, la principal estrategia para disminuir el riesgo es el peso corporal. La literatura expone que en la medida que el paciente tenga sobrepeso o obesidad, existe una mayor producción de hormonas femeninas. Las hormonas femeninas en este caso son un nutriente positivo para el crecimiento de los fibromas y los miomas. Es decir, a mí me gusta mucho la analogía como el agua que riega una mata. Una planta crece dependiendo del sustrato de tierra y agua que tú le pongas. Si tú no le pones agua, la planta muere. Lo mismo sucede con el mioma. En la medida que tú le expongas más a las hormonas femeninas, mayor va a ser su crecimiento y eso está íntimamente relacionado con el peso corporal. Por eso recomendamos que una buena nutrición y ejercicio disminuya el riesgo. Ahora, ¿qué otras recomendaciones o qué recomendaciones son propicias para aquellas personas que han sido diagnosticadas o que no han sido diagnosticadas o que simplemente desean
cuidarse para evitarlo. Los tratamientos hormonales son beneficiosos. Esas mujeres que toman anticonceptivos orales o utilizan algún dispositivo anticonceptivo, los implantes subdérmicos o los intrauterinos, las ayuda a disminuir el riesgo o el crecimiento de los fibromas. Es uno de los esquemas que nosotros utilizamos para el tratamiento médico de los fibromas y los miomas uterinos. Alejandro, finalmente, porque ya se nos acaba el tiempo, tus redes sociales, tus vías de contacto para aquellas personas que quedaron interesados en este tema, pues, y seguirlo profundizando. Sí, cómo no, a través de Alejandro Pasos R, las diferentes cuentas, o a través de @mujercala. A través de @mujercala, que por cierto efectúa una labor bastante interesante en torno al tema de cuidado de la salud femenina en todos los ámbitos. Bueno, esa es nuestra misión, difundir mensajes de salud, campañas de salud para la prevención, detección temprana de las enfermedades. Pues al que desee saber más, allí tienen las vías de contacto del doctor Alejandro Pasos, ginecobstetra, quien nos estuvo acompañando en el día de hoy para abordar este tema de la fibrosis. Como siempre, agradecidos por estar allí con nosotros. Quedan ustedes de inmediato en compañía de Tiffany Cornell.